Bueno, 7 minutos para las 9 de la mañana y estamos en contacto con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Lo primero, darle la bienvenida, los buenos días y agradecer por esta comunicación. Yamandú, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, muchos temas para hablar, pero obviamente es imposible en este momento, frente a la situación que estamos viviendo en el Uruguay, que prácticamente toda esta entrevista de alguna forma esté vinculada al tema COVID. Los números a diario nos abruman, porque esa es la realidad, no nos dan descanso. Estamos muy pendientes de cómo se puede ir superando esta situación y por ahí el tema de cómo marcha la vacunación es lo único que nos va esperanzando un poco. En ese sentido, a veces en los títulos uno escatima información para la gente, entonces simplemente se limita a decir Canelones es el departamento que viene más retrasado en el tema de vacunación, sin dar de repente las explicaciones de por qué, y eso puede llevar a conclusiones erróneas. Efectivamente Canelones es el que está más atrasado. ¿Por qué sería esto, intendente? Probablemente sí, pero digo probablemente porque hay un número que se nos escapa, y eso hablando con el nuevo director departamental de salud del ministerio, me explicaba algo que yo ya lo intuía, pero él me lo explicaba un poco mejor. La gente que vive en el área metropolitana, en la costa, en el sur de la Ruta 5, muchas veces se apunta en locales que son de Montevideo. Eso pasa también. Claro. O gente que vive en la interbalnearia, de repente le sale poder apuntarse en Maldonado y pasó. O se dio el caso, por lo que tengo entendido, no tengo 100% de la certeza, de que creo que hasta Sanguinetti me decía, el director de salud, o sea, por ejemplo, se vacunó en Canelones. Yo creo que en el área metropolitana lo que ocurre es que uno se apunta y va donde le toca y no mira si cruza la frontera o no. De todas formas, esto es un poco para matizar un poco esa información que yo también la manejé y que me preocupó, pero el nuevo director departamental de salud creo que ha hecho un buen análisis de eso. Y lo otro que ocurrió es que empezamos con poco vacunatorio, eso es cierto, pero ahora estamos bastante mejor. Hoy hay más, a la semana siguiente se instalaron, previa a turismo se instalaron 3, sí. Y ahora hay alguno más, y esto del aeropuerto nos va a ayudar bastante. Claro. Pero eso del principio que dije no es para quitarle preocupación, porque estamos preocupados por el nivel de vacunación, por supuesto, pero prefiero manejarme con el nivel país de vacunación, y porque ahora con más vacunatorios en Canelones y con esa salvedad que hablamos, donde la gente se apunta en el área, repito, si yo vivo en Ciudad de la Costa, o yo qué sé, en cualquier punto, Ruta 6, Ruta 7, todo lo que es el área metropolitana, y te sale tener que vacunarte en Montevideo, la gente va igual. Claro. Eso, repito, no es para quedarnos todos tranquilos. El nivel de vacunación de canario vacunado creo que no es correcto. Hay que decir cuánta gente se vacunó en Canelones. Claro, claro. Es decir, y ahí sí ha sido poco, eso es poco. ¿Verdad? Eso es poco, pero... Esa cifra indica cuánta gente se vacunó en Canelones. Está, pero han tenido capacidad ociosa en algún momento, es decir, la posibilidad de vacunar más gente... En algunos momentos sí. Está. En algunos momentos sí, pero a ver, pero por un tema de que recién arrancaba. Claro. Pero el de Pando, por ejemplo, vacuna de una forma increíble, la cantidad de gente que... Incluso hubo una foto y imágenes de dos colas de cuadra, dos cuadras de cola de gente que se amontonó en Pando, que ahí tuvo que ver con un error de agenda, pero eso es anecdótico. El volumen y el ritmo de vacunación ahí en Pando es bueno, muy bueno. Entonces, y es un poco la generalidad. Hay más vacunatorio, va a haber más. Nosotros planteamos la posibilidad de vacunatorios móviles en Canelones, y por ahora el ministerio no estaría muy proclive a eso, pero tiene sus razones y yo las respeto. El tema es que sigamos abriendo vacunatorio y que por favor, que la gente se vacune, ¿no? Claro. Buenos días. ¿Qué proyección hace de cuántos vacunatorios se precisan? Porque justamente la dificultad quizás para las personas que viven en localidades pequeñas y más alejadas, ¿no?
Que capaz que Sí, 30 ahí kilómetros tenés para uno es una cuestión, pero Sí. si no hay ómnibus, no tenés en qué ir, tenés que dejar el día de trabajo, se complica. Eso pasa, pero no necesariamente tenés que pensar en 30 kilómetros. La gente que se tiene que trasladar 5 o 10 kilómetros nomás ya es un problema. Por eso en estos días, en el día de ayer, se estuvo analizando con la gente nuestra de tránsito la posibilidad de reforzar la movilidad desde algunos puntos. Por ejemplo, desde 18 de mayo, ¿cómo hacer para que la gente de 18 de mayo, que está pegado a la piedra, pero que una cosa es decirlo, otra cosa es ir, poder generar locomoción? No sé la conclusión que se llegó a hacer de la gente del SECOED con la gente de tránsito. Y la otra idea que está en la vuelta y que la vamos a tener que instrumentar es que ahí donde no hay locomoción, porque no pasan líneas de ómnibus y sabemos que hay gente que quiere vacunarse, ahí nosotros hablar con las empresas y poner una especie de servicio extraordinario para el tema de vacunación. Pero no necesariamente un tema de distancia. El que no tiene nada en que moverse, y yo qué sé, es difícil. Y como no es el entusiasmo por vacunarse, no es parejo, hay que tratar de incentivar que la gente se vacune. Para eso tenés que ofrecerle las mejores condiciones. Una de las formas era esa de resolver para gente de bajos recursos boletos en las líneas de ómnibus. Y eso ayer se estaba redondeando la idea. Y lo otro es que donde no hay línea de ómnibus, poner un servicio extraordinario, porque tenemos la ventaja de los 30 municipios. Pero ahí, ya digo, no es solo una cuestión de distancia. Ya el moverse una persona mayor o no tan mayor, cuando no tiene recursos o está complicado, o cuando no hay mucho entusiasmo por ir, ahí nos obliga a ser un poco más creativos y estamos buscando eso. Orsi, esto ocurre en paralelo a que se perdieron 800 dosis de vacunas en el hospital de Canelones. Bueno, ¿qué valoración se está haciendo de esa situación? ¿Hubo cambio de las autoridades departamentales de la salud? ¿Se revirtieron, digamos, las causas que provocaron esa situación? Eso es un tema de ACE, ¿no? Porque ¿pero usted cómo lo ve desde la intendencia, del gobierno departamental, y qué valoración hace de eso? Eso fue tremendo, pero ya pasó. Yo creo a ver, varias cosas que me pasaron en ese momento por la cabeza. Primero, que había 800 vacunas disponibles, quiere decir que había capacidad o había disponibilidad de vacunas, ¿no? Esa es la primera. Lo otro, el descuido, que no debería pasar, pero sabemos que son cosas que pasan. Si eso hubiese implicado que hoy estuviéramos escasos de vacuna, ahí sí la incidencia era tremenda. No deben pasar esas cosas. Sé que se está investigando en la interna de ACE el tema. Por lo que se vio fue que dejaron por una puerta y quien lo recibió no se dio cuenta o no tuvo en cuenta lo que era, que es increíble, pero yo creo que eso no cambia mucho ni movió la aguja en cuanto a la vacunación en Canelones, porque no se dio el caso de que escasearan vacunas. Al revés, yo creo que escasearon locales y personal al principio. Hoy hay un poco más de locales y bueno, y va a haber más personal. Yo creo que vamos a andar bien, pero ¿sabes lo que pasa también? Que esto no se resuelve solo con el tema vacuna. ¿Por qué pasa? Acá hay dos herramientas. Una, nuestro comportamiento cotidiano y lo que hagamos para que la pandemia no siga extendiéndose, que lamentablemente no es lo que está pasando, sino que se está explotando los números. Y por otro lado, la vacunación. Van en paralelo. El tema es que hay que reducir lo más posible el nivel de contagio para que la vacuna empiece a lograr frenar la ola. Y podemos vacunar mucho, ojalá. Decían que para julio íbamos a estar el 70%. A mí me gustaría que fuera bastante más rápido, pero es una aspiración de deseo, ¿no? Que fuera una especie de shock de vacunación en la misma forma o al mismo tiempo que reducimos la expansión del virus. Es de pensarse que en 10 días quizás las cifras bajen porque la movilidad habría cambiado. Ahí está. ¿Cómo nota la situación en Canelones en cuanto a la movilidad? En las últimas horas usted hizo una carta abierta, mencionando que hay mensajes contradictorios por parte de las autoridades
con el tema de reducción de la movilidad, de la libertad responsable. ¿Cómo se viene manejando eso en Canelones? Yo creo que no existe o no estamos viendo la reducción de movilidad que permita frenar el avance exponencial que hemos tenido en los últimos días. Eso es generalizado, no es solo Canelones. De todas formas, en estos días habría bajado un poco la movilidad, pero los números hablan por sí solos, y no solo en Canelones, en todo el país. Claro, hay lugares más complicados que otros, Rivera en su momento, Fraiventos ahora, o Río Negro. Canelones también, estamos la situación está que arde aquí en la ciudad de Canelones nomás. El tema del foco en el frigorífico Canelones es un tema de preocupación en la ciudad. La cuestión es llegar a tiempo antes que se sature del todo los servicios de salud. ¿Qué quiere decir llegar a tiempo? Bajar, aplanar la curva, que capaz que con esta semana de turismo, si es que no hubo mucho contacto, capaz que se aplana un poco, pero el tema es que capaz que no te da para evitar eso que decía Radi, que es el freno a tiempo, ¿no? Antes que se saturen los servicios. Yo lo que dije en esa nota es que con solo apelar al uso responsable de la libertad no estaba alcanzando, y que el gobierno debía escuchar un poco mejor, no digo que no escuche, pero escuchar un poco mejor, interpretar mejor lo que desde algunos lugares les llega como inquietud. Estoy pensando en los médicos, estoy pensando en los científicos y en el espectro político en su conjunto. Me parece que lo que ha habido en estos últimos días es una especie de como que estamos como encerrados en nuestra posición, y capaz que tienen razón, ojalá, pero los números están mostrando que no se está tan acertado. Si aspirábamos a que esto no pasara, algo no salió bien, o por lo menos no se interpretó de todo bien lo que plantearon los científicos allá en el 7 de febrero. Esa es la crítica, de verdad, pero una crítica que apunta a que tomemos conciencia. Canelones no escapa a la lógica nacional, estamos igual. Los números se dispararon y cada vez más te enteras de gente que muere y que tú conocías. Intendente, yo durante todos estos días, y por ejemplo ahora estoy leyendo un titular del portal de noticias RT, que bueno, nos menciona porque pasamos de ser el país latinoamericano modelo frente a la pandemia a liderar ahora, somos los primeros también, pero lo que lideramos son los contagios mundiales por cada millón de habitantes. O sea, pasamos, digamos, de ser los mejores de la clase a ser los peores de la clase, esto dicho obviamente metafóricamente hablando. Y yo he utilizado acá, en más de una oportunidad, la expresión de nadie le pone el cascabel al gato, yendo a lo que usted decía recién, que comparto plenamente. A mí, como creo que a todos los uruguayos, nos parece ya que lo de la libertad responsable llega a un grupo de la población, pero a otro grupo de la población no llega. Esto aunado a una mayor transmisibilidad, porque empieza a tener mayor incidencia una cepa mucho más compleja en cuanto a la carga viral y en cuanto a la rapidez en el contagio, y la vacunación, esa carrera, como dice Radi, bueno, en este momento nos la está ganando el coronavirus notoriamente, porque como usted dice, los números hablan por sí solos. Pero cuando yo hablo de que nadie le pone el cascabel al gato, yo escucho al PIT-CNT, yo escucho obviamente a la comunidad científica, yo escucho a los médicos intensivistas, yo escucho a los políticos. Quiero que alguien me diga cómo reducimos la movilidad. ¿Qué cosas concretamente? A ver, ya no tenemos presencialidad a nivel de la enseñanza. Eso es una reducción de movilidad. Tenemos medidas hasta el 12 de abril que imaginamos o suponemos ahora en algunas horas más. Seguramente habrá una nueva conferencia de prensa para decirnos que esto o se extiende o hay alguna medida más por el tema famoso del blindaje de abril. Pero, ¿qué le pregunto yo hoy al intendente de Canelones, Yamandú Orsi? ¿Qué diría usted? Mire, esto tendría que hacerse de esta manera. Toque de queda, por ejemplo, desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, nadie en la calle, cierre total de los restaurantes, eliminación absoluta de cualquier tipo
de actividad ociosa? Le pregunto directamente. Yo creo que esa batería de propuestas que tú hiciste del sentido común, creo que deberían ser analizadas con mucho más tranquilidad. El problema está en que nosotros empezamos a encarar esto acertadamente allá en marzo del año pasado, acertadamente porque creo que ahí tuvo razón el gobierno de manejarnos con un criterio de responsabilidad individual o grupal que estuvo funcionando. Cuando llega el momento fin de año y ahí los números empezaron a mostrarse distintos, y enero ni hablar, ahí debimos haber movido otra perilla distinta, que son perillas o son medidas que son antipáticas porque implican restricciones o prohibiciones. Me parece que debimos, quizás esa se llegue tarde, haber frenado un poco la movilidad en la frontera. Como se hizo el año pasado, se fue un poco más riguroso, me parece. Pero tú mencionabas, por ejemplo, poner horarios. Yo recuerdo que en verano se planteó la posibilidad de extender de las 12 a las 2. En los balnearios nuestros sirvió eso porque evitó aglomeraciones. Después volvimos a las 12 y si hay que analizar terminar las actividades a las 10, como te decía, yo creo que es una buena medida porque ahí le estás robando 2 horas al virus. O por lo menos estás evitando cierto tipo de encuentros que se promueven de ofertas para el ocio o de los comercios, y te obliga a moverte en ciertos horarios. Yo creo que ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Europa no puedes ir libremente de una ciudad a otra, salvo que tenga una razón fundamentada. Ajá. Eso que parece una locura, quizá hubiese servido en alguna de las ciudades del interior. ¿Por qué no hacerlo eso? Una circulación restringida. ¿Se podría aplicar eso ahora y, por ejemplo, a Canelones? ¿Cómo? ¿Se podría aplicar eso ahora y, por ejemplo, en su departamento? De la movilidad restringida. Pero eso no lo puedo aplicar yo. Porque eso implica, eso no soy yo, eso es el gobierno nacional y a nivel general debería hacerlo. Yo no digo que eso es lo que haya que hacerse, pero Humberto recién planteó 3 propuestas que son de las que están sobre la mesa, por supuesto. Cerrar antes los comercios, restringir la circulación en la vía pública, y eso se asimila a lo que es un toque de queda, llamale el nombre que sea, pero algo de eso puede ser. Claro, es antipático, no está tan mal. Es muy antipático el nombre, pero llamémosle restricción de movilidad para no poner toque de queda, que nos recuerda a otras épocas, ¿no? Pero ahí tenés que entrar a obligar. Claro. Ahí donde se restringe la libertad. Lo que pasa, yo creo que lo de la libertad no alcanza, porque como tú decías, hay gente que no actúa con responsabilidad en el uso de esa libertad. ¿Por qué razón? Una, porque no entienden algunos, y otros porque no pueden, porque se le complica, porque si no van a la gente que vive el día a día, el que tiene que ir a trabajar, el que vive de la changa, el que vive del trabajo, del jornal, a ese se le puede complicar y se le va a complicar. Es por eso que una batería de medidas que restrinjan la libertad o que vayan en otro sentido a lo de la libertad responsable, o medidas más restrictivas, tienen que ir acompañadas de una batería de medidas que sirvan para contener y contemplar al pequeño y mediano negocio, al trabajador que vive, al jornalero. Obviamente tiene que haber medidas de mucho más impacto desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que si no se quiere afectar desde el punto de vista económico, y está bien y es entendible a la ciudadanía, lo que habría que analizar es si no valdrá la pena en este periodo de un mes y algo, 2 meses, una inyección como hacen en Europa, en el mundo entero, de recursos, en América Latina lo están haciendo, de capital, de incluso países que se han endeudado para esto, para poder salir del pozo, porque esto se traduce en vida o muerte. Entonces, es lógico, y lo entiendo, que se esté cuidando el bolsillo de la gente. Ahora, está muy bien. Ahora, en ciertos momentos, cuando eso ocurre, el que tiene que aparecer es el Estado con mucho más contundencia. Ahora, Yamandú, yo tengo que ser muy, muy sincero, muy honesto. Cuando
en estos días, en estas semanas anteriores, aquí en Arriba Gente íbamos emitiendo una nota tras otra de diferentes organizaciones, corporaciones, etcétera, etcétera, reclamándole al gobierno medidas, y por allí aparecía claramente lo que todos, y yo lo comparto absolutamente, estamos preocupados y decimos, a ver, que solamente se mantenga lo esencial. Yo empecé a preguntarle acá a mis compañeros de trabajo, en las tandas, a ver, nosotros, Arriba Gente, ¿es esencial? Yo considero que no es esencial. ¿Nos entendemos lo que quiero decir? A ver, si mantenemos 3 o 4 espacios informativos para la población, y bueno, yo qué sé, el resto pongamos películas y vayámonos todos para nuestra casa. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso? Sí, entiendo que no es fácil. Ahora, quizá lo que haya que reducir o lo que haya que hacer es acotar en el tiempo las actividades. Esa puede ser otra. O quizá esa puede ser una, y que todo funciona como hasta ahora, pero hasta cierto punto, y ahí le robás tiempo, como te digo. Claro. La circulación por las rutas nacionales, eso podríamos entrar a ver, yo creo que ya a esta altura es tarde, en ciudades o en departamentos que están complicados, acotarlo un poco, no sé, a situación excepcional, medida excepcional o extraordinaria, por supuesto, y ninguna de estas son simpáticas. Ahora, cuando se tienen que tomar medidas muy antipáticas y que son de alto impacto, ya digo, tienen que ser acompañadas con medidas de contención. Cuanto más de acuerdo estemos aquellos que tenemos poder de decisión o cierto nivel de decisión, y ahí estoy hablando de la clase política, cuanto más acuerdo haya, es más fácil después transmitirle a la sociedad, no en clave de blanco o negro, sino bueno, a este punto llegamos a un acuerdo y por eso los convocamos a todos, y que podamos salir en un mismo mensaje, gobierno y oposición, planteando lo mismo. El tema es que mientras estemos cerrados en nuestras posiciones, y ahí hay un tema de forma más que de contenido, cualquiera de estas posibilidades que tú has planteado o que yo he manejado, no sé qué efecto pueden tener o no sé cómo se pueden recibir o cómo se pueden tomar. A ver, voy a lo siguiente. Si el gobierno en algún momento decide restringir algunas libertades, evidentemente algunos vamos a estar de acuerdo. Ahora, gran parte de la ciudadanía capaz que no. Ahora, ¿qué pasa si hay un compromiso nacional en clave de política de Estado donde llegamos a 3 o 4 conclusiones mínimas donde restringir los horarios, restringir ciertas actividades? Yo era uno de los que decía y era partidario de que las clases tenían que ser presenciales. Tengo gurises en la escuela y estaban sufriendo eso. En cierto momento, en cierto punto, entendí que no podían ser más presenciales. Lo entendí clarito. Claro. Y hoy, lamentablemente, mis gurises no van a la escuela porque es necesario que no vayan. Entonces, no todo lo que vamos a hacer nos va a gustar. Ahora, cuando hay algo que tiene un sabor tan amargo, si nos ponemos todos atrás de eso, y para eso tiene que haber un espacio de coordinación mínima y de señales de serenidad en la clase política, si eso ocurre, estoy seguro que el nivel de acatamiento y el nivel de comprensión de la cosa cambia. Me parece que es un poco de todo. Me parece, de verdad lo digo, me parece maravilloso que ese sea el talante, que ese sea el objetivo. Y para ser aún más claro ya en el cierre de este diálogo, estamos hablando de compartir los efectos negativos de lo que recién decía, es decir, de lo antipático que es tomar determinado tipo de decisiones, que no queden sobre la espalda exclusivamente del presidente de la República, cercenar determinado tipo de situaciones en un acuerdo en el que, bueno, toda la clase política dice, bueno, queridos ciudadanos, uruguayos, uruguayas, tenemos este problema, estamos todos de acuerdo en que hay que ir de tal manera. Eso es lo que estaría proponiendo. Sí, eso es lo que estoy proponiendo, porque hoy la realidad lo que está mostrando es que desde algún lado, y ahí no es todo el gobierno, sino algunos actores del gobierno, están diciendo que pretender restringir es tan antipático o es tan negativo que repercute en la vida de nuestra gente, en la economía. Y desde esta otra trinchera corremos el riesgo de decir que por no tomar las medidas adecuadas
tú poco menos que estás promoviendo la enfermedad en la gente. Correcto. Entonces, entre esas dos, en esa tensión en la que vivimos, donde el gobierno está convencido que solo con el manejo de la libertad alcanza, parece, y ahí creo que comete un error, o desde el otro lado, pensar que es fácil decir que restringimos todo. Ahora, si vamos a restringir todo y si vamos a tomar medidas, como tú dices, tiene que ser en el marco de un acuerdo. Entonces, hay que salirse de la trinchera, hay que salirse de la tribuna para empezar a trabajar desde otro lugar y para que esto ayude a lo que se está haciendo. Me consta porque he hablado con la gente de la salud, he hablado con el ministro Salinas y por supuesto he hablado con las gremiales médicas, que se están matando en la cancha todos y no es fácil, no es nada fácil la tarea en la que están. Entonces, si nosotros a la vez le echamos nafta a las controversias y entramos a dudar hasta de colectivos profesionales o entramos a dudar de la buena fe o buena voluntad de algún gobernante, si entramos en esa o si seguimos con esa inercia que nos acarrea, que venimos desde la elección, yo creo que no estamos entendiendo el momento en el que estamos transcurriendo. Esto no tiene precedentes. Nunca en la vida sufrimos una cosa como esta. Y eso es lo que me parece que falta que nos demos cuenta. Intendente, ha sido realmente un enorme placer este diálogo. Le mando un fuerte abrazo. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Y ojalá que en la próxima que estemos charlando ya estemos por otro camino. Claro. Chao. Gracias. No, por favor. Yamandú Orsi, el intendente del departamento de Canelones, como siempre, realmente muy, muy agradable el charlar con él y el plantearle y proponer, porque se habla claro y dice las cosas también claramente. ¿Quién